En 1822, Hetman Shackleton y Oudney, en compañía de un marinero llamado Will Mann, trató de cruzar el Sahara e intentar hallar Níger. Se sumaron a una 40 se sumaron a una caravana el 20 de febrero de 1823, convirtiéndose en el primer europeo vistaron a lo largo del Chad. Fue un viajero llevado de dificultad, pero en el transcurso del liderazgo en el grupo, Harries llegó a sentirse un grandioso y muy abandonado con su expedición de Camp Teguot. Sumándose él después de volvió a unirse a ellos a lo largo del Chap y los antagonistas del separaron. Hetman decía que el explorador y la religión y se había involucrado por descuido de la captura de los esclavos, mientras Charlton y Webb seguían el camino del oeste hacia Socorro, donde tenían la esperanza de hallar solo una información relacionada con el curso del Níger, sino también en la misteriosa ciudad de Tombuctú. Se agruparon en 1824 sin ningún grupo de acción de encontrar para el Níger, y tras de morir Johnson en Burtusset, 3 meses después de regresar a Charlton, volvieron a partir. Esta vez intentaron llegar al Níger por, su, por el sur. Murió en las fiebres del Socorro en 1826 sin haber tenido éxito y sus empeños en sus criados. Richard Langley recorrió el éxito el curso del Níger en 1831. Con rumbo al sur recorrió las antiguas rutas mencionadas tras la área que se indicó en el descubrimiento de las trazaría que la inquietud del descubrimiento, la cantidad de despojo y que deja su espacio en una caravana de esclavitud. El 22 de diciembre partimos antes de Arabán, pasando una áspera y la arenosa esclavitud de las piedras que tiste un rojo esclarecente al este, atravesando las llanuras de una gravilla fina a tener un lugar del llano y llamado el Amar. Esta cuestión engorecida un fallecimiento que habíamos decidido después que debemos campamento de la mañana. Ese día se había dando la orden para mantenerse agrupados y de los camellos y para que la arenesa no fuera tan grande, pues había visto una árabes del tipo de Acer. Durante los últimos 2 días vimos vistos unos 80 a 20 que, que se encontraban agradecidos por los fallecimientos que habían decidido desde dejamos campamento por la mañana. En ese día se había dado orden estricta para mantener grupos para el camello y que las árabes que garantía pues había visto los árabes del tipo el Amar es una inclusive. Las mujeres cuyas diversidades son perfectas, destacadas de la juventud, llamaron perfectamente nuestra atención. Estaban aún abrazados en la otra, tal como lo había expirado, y aunque la tarde había desaparecido tiempo atrás de estar expuesta a los ardientes rayos del sol, y solo estaban los huesos renegridos y que habían las uñas de algunos tremendos manos, así que aparte de la lengua de ellas y asombrosas de los dientes, había pasado 6 días en el desierto sin ninguna investigación, vegetación ni agua. Entonces llegaron a remitir al Sour del modo de consuelo. También por ser curiosidad, en alguno de los siguientes tuvimos que orar llanuras para andar en horas en la llanura de la extensa arena, ni grabar una suelta, y a lo lejos del este vimos en el montes donde dormía sobre mi caballo y decidí aplastarlo por el calor del sol, que es ahora
La había siempre intentado despertar sublimemente en la estréppitos de un cabuzo disco. Del salvamento descubrí que montura había pisoteado, sin la menor sensación de vergüenza o arma del esqueleto perfecto de dos seres humanos triturando los huesos bajo el arco. Separando los troncos de la cadáver de los rostros como un balón delante del caballo. Ese suceso se produjo una sensación que me llevaba el tiempo a apaciguar durante varios días, jefe de mirar mi caballo con el mismo respeto. Resultó inesperado en una concursión de buenos esclavos. Por primera vez en el Barca gana el lomo de un caballo aún fresco. Lamenté mi imprudencia al disponerme de forma tan mal, preparándome como esta para que toda su suerte accidentes, o pensaban que algunos que habían herido a mi caballo fueran una flecha evidentemente lanzada por un salvaje. Sin embargo, no tuve tiempo de reflexionar. En el acto nos dimos a la fuga en mesa y nos precipitamos a total desorden en el bosque, porque pocas horas antes habíamos pasado ordenadamente el sentimiento de muy distintos. No había llegado muy lejos, por lo que este barca gana consumiendo resultados a través del arroyo abandonado, dejándonos atrás, donde tal vez concentramos todos los esfuerzos a lanzar y por Le Fans, y ya seguíamos golpes de las huellas de unos enuncos que mandara la segunda de las observaciones. Iban muy atentos, volviendo a la cabeza continua para que un rostro extraordinario de una gran inquietud. Cuando los gritos que llevaban atrás de las flechas y las perseguían a caballos nos hicieron un ambos perspectivas desde los conceres, tanto los espelearlos, mi animal como monstruosidad incapaz de nada, ya que la flecha, según destruía más tarde, le había alcanzado un hombro, y todo pasar por un estrecho desigual. Tropezó y se vino bajo antes de ponerse en pie. Les faltaba, ya que había suspendido, había logrado asistir a la brida, y teniendo una pistola llevaba a las hojas apuntes como ellas dos feroces salvajes, y una vez mencionaban con sus lanzas. En el acto se alejaron, pero vino otro más asado cuando trataron de montar nuestros. Nuevo le disparó sobre el hombro izquierdo, y entonces ya fue poner en pie el escrito de un caballo. Renma de la respirando, aunque no había recorrido muchos centenares de metros cuando mi caballo volvió a desplomarse. Esta vez, como tal violencia, arrojó contra un árbol, armado con un caballo que tenía atrás de nosotros. Se levantó rápidamente y emprendió la fuga por su parte, dejándose la piel desarmando. El eunuco y nuestros cuartos seguidores fueron acuchillados tras pasarse muy escasa resistencia y despojándose de todas sus pertenencias, y muy pocos metros de en donde estaban sus alaridos fueron esposados, y incluso ahora son sensaciones de intentos para muy frescas en mi memoria. Mi esperanza de salvar la vida era tan tenue que ni siquiera creían esos hombres. Me vi rodeado casi en el acto, incapaz
de presentar resistencia, ya que estaba desarmado. Fui como la misma celeridad, despojada de todo cuanto llevaba encima. Mientras estaba conservando la camisa y el pantalón, me vi arrollado al suelo de mis seguidores y me dijeron varios empujonazos con sus lanzas. Me manejaron en causas heridas de ambas manos y en el cuerpo, en constante derecho y afectación. No había antes ni otra de las mismas muertes cruel de misericordia que acababa de presentar, acaso que había caído de la mano y quienes ahora me tenían en su poder. Así les impidió asesinarme. Fue el primer lugar. Estoy convencido que el miedo de dañar mi ropa, aquellos que se antejoban un botín, pero en realidad fueron otros modos bien distintos, me habían arrancado la camisa y me encontraban en cuero. Cuando los saqueadores comenzaron a disfrutar y los despojos, la idea era darme a la fuga. Pasó por mi mente por un rayo, como un rayo, y sin instantes de vacilación, sin reflexión, sin ninguna clase de coleje bajo las patas del caballo, tenía más cerca y eché a correr con toda la velocidad que me permitieron las piernas hacia lo que despojó del bosque. Dos de los ferences me siguieron y corrieron hacia el este. Así así, sabiendas que rechazaron nuestros grupos, quedarían más o menos aquellas diferencias entre casi tenían más de los amigos que de los enemigos. Mis perseguidores me alcanzaban, pues el terreno espinoso no lo dificultaba mi avance, sino que más me producía cortes y heridas abundantes y deleites que había visto arrollar una montaña. Me corrí por el fondo del barranco. No se puede ni siquiera imaginar mis fuerzas. Casi me había abandonado y me aferré a una rama joven que había en un poco de un árbol con un gran tamaño para sobresalir sobre el arroyo, con la inquietud de dejarme caer al agua, ya que ambas orillas estaban cortadas al pico, pero en este momento bajo mis propias manos, según me dio alas bajo el peso de la lifa. Gran tamaño es un peor venidera en el punto de atacar. Me encuentro en esta situación. Se alcanzó casi por completo con su memoria y su rama que se escapó de la mano. Casi caí de cabeza al agua y sobresaltó. Sin embargo, me sirvió para reanimarme y al menos 3 brazadas alcanzar a la orilla, puesto que pude acceder a gran dificultad. Entonces, primera vez me sentí a salvo. Mis perseguidores. René Calliert. René Calliert fue un explorador del África y mediados de las décadas de 1820 puso la mirada en la fabulosa ciudad de Tombuctú, el único europeo que había visto hasta entonces, que era el británico George Lang, asesinado en 1826 por el jefe de las Tuaregs. Antes de poder dar cuenta que el descubrimiento caído resolvió un francés que estaba mejor capacitado en 1827 tras aprender árabe y que no
sin realizar un breve curso institucional religioso, partió del África Occidental con una caravana de rutas del Gotub, haciéndose pasar por un esclavo simula que deseaban llegar al Egipto. Parece fiebre que se quedó y cojo por una infección de la piel. Contrajo tal escorbutus, que es la palabra que se le deshizo de la lengua. No obstante, perseveró con su intención hasta alcanzar las metas en el 20 de abril de 1828. Se llevó a las 2 semanas, preferiblemente tomar una caravana transarinana y Marruecos antes de que poner en deuda la realidad de mis viajes y mi estatuación en Tabul, mientras que si se regresó por el estado de Bebería, la manera mención a punto de que había llegado residuos silenciosos a lo más malignos de la sociedad. Geografía a París permitió que los generosos, pero jamás regresó al África, murieron el tuberculosis el 17 de febrero de 1833. En el viaje regresó Kyle con una tormenta de arena. Lo que más inquietó ese día espantoso fueron las columnas de arena que alcanzaron a enterrarse en la expedición. Una más grande que la columna atravesó el campamento, engullendo todas las tiendas, manejando como brisas de paja una contra la mayoría que funcionaba. No sabía dónde estaba. En gran emoción la naturaleza y la concentración fue obsoleta. Solo oyó y que habían unos lamentos que casi todos los compañeros se encontraron en el cielo, clamando con todas las fuerzas. No hay nada más Dios que Dios y Amahoan con su profeta. En medio de los gritorios y de las oraciones del continuo rugir del viento, acertes distintos de la intervención que del exhorto de la campaña, ya que se estaban en 4 días sin comer nada, mientras que se prolongó una terrible tempestad, permaneciendo tendidos en el suelo inmóviles, muriéndose de sed, quemándose por el calor de la despedida de la arena y azotados por los vientos. No tuvimos que, en cambio, de sufrir y rigores del sol, pues el disco, casi oculto del todo por una nube de arena, apareció y desprovisto un rayo. Era posiblemente que no considerado el agua por temer de que pozos hubieran amainado el viento. Tan pronto se hizo en calma, nos dispusimos a reemprender nuestra marcha. Preparando para el Dogwood, es difícil descubrir con esa grandeza un tal grado de impaciencia, esperando ese instante para aumentar y a placer que guarden las oraciones y la ración para la instrumentación de la cabeza, para que todo pueda ser vasijas llenas de agua a lo largo del trago. Después de beber, tuve que seleccionar el desagradable, a la cual sucedió inmediatamente una sed de renovada. Ese es cuando y medio
de la tarde abandonamos el lugar donde esperábamos tan experiencia Urana, sí, que condirigiría hacia el norte con camellos avanzados despacio y con los esfuerzos pues encontrados casi agotados, se parecía abatidos en la visión de la caravana. Tan numerosas desprovistas de agua, condenados a padecer sed, parecía que los arriesgos de la tierra era realmente estremendo, meneando la cabeza o riendo la camellos, mandaron rumbo al norte sin que fuera preciso dirigir. Recorrimos un terreno arenoso, aunque en pocas que se despuntaba hacia 2 metros de encima de la superficie. Decidimos sin propia reflexión. Pensé que había en los suicidios, en las divinas provisiones que habían suministrado incapacidad para todas nuestras necesidades. Qué obra maestra de la naturaleza, me dije, y que en el fondo el camello, de no ser por el maravilloso animal que pueda resistir una semana, 3 días sin comer nada, ¿cómo sería posible atravesar el desierto? Nunca mortal atravesaría ni siquiera aquello, y sin alguien tan osado para emprender semejante aventura, una muerte segura sería la única recompensa que se tendría. Estas reflexiones son penosas, pero fueron muy naturales y en la situación en la que encontraba, y así deseo dar la relación a mis pensamientos así como a mis sensaciones sufridas. John Ross. John Ross, castigado por los francos en penetración del acuerdo paso noreste en el mes pedido. En 1818, de francos rostrados parecían su reputación. En 1829, emprendiendo viajes al Antártico en bordo de un pequeño vapor y Victoria, patrocinado por el magnate de Ginebra, Félix Gold, pasó nada menos en 4 años atrapado en el paso presidiario de las Cascarrabias, debido a que el abundante tiempo libre de riesgo sueltas a su pendejera y sacarres mediante su abundante sobre el Ártico. Ya había el clima de su barco, su tripulación, la viajante hacia su momento de menor irritación, también pinta acuarelas de una inmediata ingenua con el medio del mundo exterior y el primer atisbo en el color largo de la noche ártico, aunque la mayoría de los tripulados no se presenciaba incluso en su sobrino James Clark decidió que el polo norte magnético en 1832, su genio y su característica hicieron posible el regreso de una manera que la primera magnificación había en el hielo polar. El 23 de agosto de 1831, siendo hoy como el cumpleaños de
del rey se hizo un despliegue de todas las banderas, exhibición que parece delita nuestros amigos negativos. Los hombres dispusieron de las raciones adicionales según la costumbre de unos nativos. Vitado de Macamoret y las razones adicionales de que nos informó de los asustos de los suyos. La viuda del triunfo en Gia tuvo un nuevo marido porque tenía 5 hijos. Esa razón no tenía mucho peso en Inglaterra. Desde luego, la familia de otro no suele ser fuente de grandes consuelos y no en su precisamente por una propiedad o valor, aunque aquí cambió 5 de sus hijos, que son una cancia de gran valor, aún fuente de bendición, no de pérdidas y más de felicidad, de bajación de términos, ya que los 8 años comenzaron a ser utilizados en poco años que son ancianos y que en sus hijos de adoptación ya estaban en su propia costumbre, dependan de ellos. Si tal cosa no hay progreso en la religión, se está en un estado utópico, ya que la madre de los 5 hijos es mayor a la esposa que puede elegir entre todos los hombres, aunque jóvenes, es más que una utopía, ya que probablemente supone pobreza, ha sido riqueza. 2 hombres trabajarán, verán de trabajar con un poco hombre, darle pie para sostener, no solo así él mismo, sino también los que él dependerán hayan puesto a mantenerse. De malo acuerdo. Tiene por costumbre custodiar las mujeres, así el romano hiciera lo mismo en otra civilización, otra distinta que tenemos en su razón de identificable. Esto es producido solamente en la práctica por la incapacidad de considerar de tener más hijos de una buena cosa que tener buenas razones para hacer de tal bien a tal mal. El 13 de agosto de 1831 regresó el grupo inclusive de las mujeres y niños invitados a los 20 res de una cena base con los pescados grasa. Les comprobamos al investigaciones de compañeros de sus tiendas concentraciones contener en nuestras actuar y les entrenamientos dificultosos para que habrían transmitir a nuestra total carencia de aquellos que pueden intervenir a los hombres, ya que sus ocupaciones ya lo están logrando en las confesiones de que logramos descansar con lo metodológico con muestras mentales y que la vivencia de los demás en una entera fatiga interacciones de los registros termogénicos y que los 20 vientos de las mareas que se hicieron en los barcos de todos los además comenzaron a compañía de estos grasientos comilones que parecían de la humanidad, cuyo lenguaje duraba. Entendimos que si su idea feo era suficiente comprensible, sin medida, sin ninguna lengua, no haya nadie a suponer
que no hubiéramos desaparecido de todo esto. Primero, durante los meses, luego durante años en terreno, por hecho que haber querido, por haber pasado por alto como no exigiera, hay males debido al frío, les debimos al hombre, y males que se deben al trabajo, si bien no pedimos de extremidades como que se han sucedido a los hombres de esa tierra, debimos de compartir con el resto del mundo esos males de mezquina enfermedad que son sombras que pasaron mientras existen, aunque las postres sean, sean un minucia de la historia de su vida, algo casi insignificante de una experiencia como la nuestra. Nos hemos parecido también abundantes angustias del procedimentales, del sufrimiento, de la esperanza, de la frustración, en donde todos los monasterios de nuestros legados, amigos, nuestros países naturales, con los cuales aquel viaje debo encontrarse, excepto quienes no y nosotros no quedamos a menudo hermanos en todo esto. Consideramos que quizás más de volver a una hoja de un amigo como un hogar. No obstante, había dolor de un poco encima de porque todo esto es una molestia que a la vez se cesaba. Estábamos fatigados de no tener ocupaciones de carácter de lo mencionado, cuando para el ejercicio mental y carecer de pensamiento, y por lo que hemos visto en relaciones sociales, hoy era igual que ayer. Era igual que la mañana. Existía variedad de algunos, no que había esperanza de lo mejor, y en las situaciones sorprendentes hasta la visión de los bárbaros eran bienvenidos a nuestro, puesto que en mente había de estar en alguna naturaleza con nuestros placeres y concepciones que la ilustración, tanto como podría ser la conciencia de lo inocente y en el medio del negocio. Tercer año en el hielo, 31 de agosto de 1831. Fue desagradable comparar que si bien teníamos a un hombre gravemente enfermo y que había sido acobardado con la salud de protección, generó que era la gente que había sido más de una montura incapaz de sorprender y que también de soportar la fatiga y de especializar un viaje por hielo. Todos estos son Todo esto son reparados ante los paisajes nevados que incluso la experiencia del sol día propio por presionar las imágenes cuando más durante más de la mitad del año del elemento presente del nivel de unas generales que presentaban a nivel de las nieblas y los elementos presentando. He allí del sol brilla para resplandecer la nieve, que aunque nos digan y nos caigan, de estar presentes del mismo aliento con nuestras bocas a niveles de nieve, se esposa el pelo de las pestañas para que todo lo que se nos rodea en el cuerpo se pueda congelar. Se posa en el pelo y de la investidura de las ropas, y las bocas se congelan, la nariz se enfría, y tanto las pestañas también se tratan de congelar. En derredor, alrededor de las camarotes
y de las camas de las patas abrincan unas puertas de los aires exterior, tiene acceso a nuestro penetralia que el del sistema cristales, con el que saciamos nuestra sed, conquista de derretir la nieve con lámparas de aceite y son un nueve nuestros asientos y nuestras casas a nuestras costumbres. Tras sal de conversión de todos los usos de los niveles, por fin nos sirvieron de nada nuestras farretos. Tal todos los demás del uso del nivel por fin nos consideró así al parecer a nuestros aferros y costumbres que habíamos ser del nieve. John Stepp, abogado y arquedoso, viajó ampliamente en el horizonte medio el político de la costumbre. Rucio ante los asombros de embajador y especial americano con el americano con 1832 allí accionaron la ruta de civilización maya y hizo varios viajes de religión Cuchacatán, entonces realizando en expediciones explorados y en estructuras descubrió similitudes semiculturales por la que eran impenetrablemente las estructuras que descubrió semiculturas. Era casi imperable. La ciudad desoladora se despidió entre nosotros como una barcaza. Destrozando en medio del océano los textiles desaparecidos, borrando su nombre, parecía una tripulación y que nadie pudiera decirlo en donde había venido pertenencias a lo largo que había trayectos que vino causa de destrucción en las poblaciones pedidas por para rastrearse. Algunos parecíamos remotor con una construcción de bagel y tal vez nunca llegaba a saber de ella. Todas estas mismas misteriosas y oscuridad interpretable de aumentaba cada momento descripciones de este estilo, así como las ilustraciones que aportó a su compañero Ferretil Carbeck, convirtieron sus diarios en una best-seller. Steve posteriormente compañía en la terrateniente de las cuestiones de los dólares y murió en Panamá antes de que se reanudara. Pudieron llegar a cabo y a adición de la traslación del ruido y al menor del central del parque. Al Sprocket les pidió en cuenta una cueva de Maxcanuk conocida por los lugareños como el laberinto. Había hablado mucho de las cuevas y que había llegado tantas decepciones que no preparaba una gran como esta, aunque la primera vista se satisfació del principal, pero no era una cueva original natural y que tal como que había dicho que estaba hecha a mano. No obstante, se imaginó repetir nuevamente y nombres que por sí solo el cual el otro país induciría en las exploraciones de la conciencia y de hecho singular a nuestro pastor como nada que se imaginaba acerca de esta indiferencia de la gente de todas las clases y condiciones de las antigüedades de este país, que hasta en el momento de si ella llega a la puesta de este laberinto jamás haya simbolizado alguna presentación que ha penetrado hasta que los interiores en ayuda al cordel de las minas del exterior, pero había vuelto a conseguir y a creer en la universal
que era considerado el paisaje sin fin. En estas circunstancias, sin duda, sentí que cierta excitación al plantarme con un umbral del nombre mismo recordaba aquella magnitud, constitución y creencias de las orillas del lago Morintal, que hoy estaban descrestadas por ciertas fundamentales sin semejantes constancias de 8 hombres y considerando a mi empleado como 3 o 4 supernumerarios, todos los cuales nos habían empeñado a la entrada, con expedición de mayor de Humal. Nunca había visto ninguno de los otros como los signare importantes. Imaginar del hombre de confianza fuera la cueva. Le hizo acompañar al puente manejando mi cuerda. Aparecen en la entrada y estaban destruyendo entre el visto de la velación de una mano en una pistola en la otra. No veía tal tono libre de la expresión que me causa el sobrepasar los animales salvajes, así que acabó muy despacio, con muchas cautelas. Entre tantos y dorable de la esquina vi que el corde de la emarraba de los indios y preocupados por la simplicidad que colocó, estaba dentro del hacerse el alrededor y un poco más llegando donde estaba yo. Visulov